En nuestro país de mi memoria desde hace mucho tiempo, es decir, el aflujo de inmigrantes clandestinos, y en este caso específicamente que entran por vía terrestre desde Chile. En los últimos días se ha venido sabiendo que ha habido un mecanismo ilegal para que autoridades chilenas, incluidas autoridades policiales, siendo la policía chilena una institución que tiene una fama de mucha honestidad en ese país, han ayudado a venezolanos, sea porque paguen una comisión, o sea por el interés de librarse de ellos, que entren en territorio peruano, dándoles indicaciones dónde hay patrullas policiales y dónde no, cómo pueden hacer para esclarecer más o menos la situación de la frontera entre México y Estados Unidos. No teníamos costumbre de vivir eso en el Perú, y hemos sido un país que hemos echado a mucha gente, y una décima parte de nuestra población vive en el extranjero, una buena parte de ellas como clandestinos. Y de pronto tenemos este flujo de inmigrantes que en general entran por el norte desde Venezuela, pero en este caso tenemos un problema por el sur. No solamente son venezolanos, hay haitianos también, ecuatorianos, dice. Por esa razón hemos invitado a un especialista en relaciones internacionales como el embajador Hugo de Sela, quien ha sido vicecanciller, y al ex viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés. Señor de Sela, usted tiene la palabra porque encima de todo es de origen tacneño, de muchas generaciones, porque su nombre creo que remonta al prócer de la independencia de principios del siglo XIX. Efectivamente. Cuéntenos Fernando, qué está pasando en Tacna, por favor, y en la frontera con Chile. Gracias. Bueno, lo que está ocurriendo es una situación bastante difícil. Se están juntando en la zona de frontera entre Chile y el Perú muchas personas que están tratando de salir de Chile, y están tratando de salir de Chile porque ese es el origen inmediato de la crisis, porque han endurecido las medidas migratorias en Chile. Entonces están tratando de liberarse de todos aquellos extranjeros que no tienen documentos, y estos están tratando de ir hacia el Perú. No sé si el punto de destino será el Perú, tal vez quieran seguir hacia Ecuador, hacia Colombia, y los venezolanos retornar a Venezuela. Los haitianos parece que por el momento lo que quieren es salir de Chile. El problema central es que, por un lado, no tienen trabajo, y por otra parte, no se les va a dar, según la política chilena, ninguna facilidad para que regularicen su situación. En Chile. En Chile. En buena parte sí o sí, váyanse al Perú. Bueno, efectivamente, nos están como trasladando el problema. Entonces creo que es absolutamente indispensable tener reuniones, como entiendo que ya se están dando, entre Chile y Perú para ver cómo se maneja este tema. Y ahí quiero hacer un brevísimo comentario. Acá hay que tener en cuenta que este problema, fundamentalmente con respecto a Venezuela, tiene un origen inmediato y un origen inmediato. El origen inmediato es la dictadura en Venezuela y el desastre económico en que han convertido ese país, que ha hecho que la gente no tenga trabajo y salga. Son varios millones de migrantes. Pero nosotros los invitamos. Creamos el Grupo de Lima para contribuir a derrocar el gobierno venezolano, cosa que no fue un éxito, sino todo lo contrario. Así es. Y en ese contexto invitamos a los venezolanos que quisieran vivir en libertad a que vengan a nuestro país. Claro, en ese momento hubo un ingreso masivo de venezolanos. Nosotros tenemos ya más de 1 millón de personas. Y también hubo un ingreso masivo en Colombia, también en Chile hay unos cientos de miles. Entonces, el problema de la migración venezolana es un problema grave. Allí hay que enfrentarlo teniendo conversaciones no solo con Chile, sino también con Ecuador y con Colombia, que son los otros países. Y con Venezuela. Y bueno, no se obviamente con Venezuela. No, obviamente, dice usted. Acá hay personas que siguen en los 13, aquí el presidente Guaidó, y no hablamos con el dictador. No, yo creo que hay que hablar con Venezuela. Evidentemente hay que ir al origen del tema. ¿Con quién en Venezuela? Bueno, ¿Con Guaidó? No, pues Guaidó ya no, claro que no. Bueno, claro. eso dice usted, pero hay personas que no quieren que haya ningún tipo de diálogo con el usurpador del poder, pero el que ejerce el poder realmente en Venezuela. Bueno, el que ejerce el poder en este momento es Maduro. Y él es el que decide cómo son las políticas migratorias en ese momento. Por lo tanto, hay que hablar con él. Yo creo que la cosa es muy clara. Señor Valdés, díganos, por favor, en qué medida está o no de acuerdo con lo dicho hasta el momento por el embajador de Sela. Bueno, yo creo que en todo, sí, con unas ligeras atingencias. A ver, con respecto al preámbulo. Sí. El problema migratorio lo hemos tenido muy, muy fuerte de ingreso de venezolanos por la frontera norte.
y tenemos más de 1,5 millones de venezolanos, y hay otras cifras que hablan de que hemos sobrepasado los 2 millones también, dependiendo de quién haga el cálculo. Pero oficialmente 1,5 millones. Y de ahí cerca de 2 millones en Colombia. La diáspora venezolana es muy grande. Hay también un sector muy fuerte que se ha ido por América Central rumbo hacia Estados Unidos, y también se está quedando en ciertos países. De Panamá, por ejemplo, hay muchos venezolanos también. Y bueno, y aquí hemos tenido como cerca de 4 olas migratorias. Las primeras fueron de profesionales venezolanos. Creo que los primeros 600.000 estaban de alguna forma documentados, pero la tercera y cuarta ola en realidad fue de un ingreso de gente con muy pobres condiciones, y eso ha generado diversos problemas de corte humanitario y diversos problemas de seguridad también, no solamente en donde los venezolanos pueden ser acusados de victimarios, sino tenemos muchísimas víctimas venezolanas. En mi organización hemos atendido solamente en los últimos 2 meses a 50 víctimas de trata venezolanas. Venezolanas que son utilizadas por mafias venezolanas también para usarlas como esclavas sexuales. Y peruanas, y sí. como, ya. ¿No? Entonces, hemos tenido a su vez un problema muy complicado también en Puno, antes de los problemas sociales, los conflictos sociales, que se usaba esa frontera hacia Bolivia para luego dar la vuelta y entrar por la triple frontera, Tacna, Bolivia, Chile. Se usaba esa ruta y esa es la que ha sido militarizada para bloquear el ingreso. Pero el ingreso masivo de venezolanos al Perú se ha producido por la frontera norte. Y por supuesto con un gran negocio de coyotes, o los que lucran. Que les cobran plata a estos pobres desesperados que quieren entrar para hacerlos entrar. Hay 1.500 kilómetros de frontera con Ecuador. Sí, es bastante, sobre todo que en el sur es muy pequeña la frontera con Chile, ¿no? Pequeña, sí y sin embargo es ahí que se ha presentado este problema que no había habido en el norte, de personas que se quedan días en la tierra de nadie, que es un espacio sumamente pequeño, ¿no? Embajador de Cela, en la ONU hay al menos 2 agencias que tienen que ver con este problema, que los han gestionado y han conseguido fondos con mucho éxito en otros casos semejantes. El que se me viene a la mente es el de Siria recientemente, pero no es el único. La Oficina Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR. La Cancillería ha tomado contacto con estas instituciones para ver qué es lo que ellas pueden contribuir a hacer. Yo tengo entendido que sí, que ACNUR, por lo menos, estoy seguro que lo han hecho, y ACNUR está tratando de colaborar. Lo que pasa, Fernando, es que este es un problema bastante grande y es un problema bastante complejo, porque hay que resolver una serie de asuntos. No es solamente el tema de que se acumula un poco de gente en la frontera. A esa gente hay que relocalizarla, hay que darles alimentación, hay niños a los que hay que cuidar, hay personas mayores a los que no se puede desamparar. Y eso evidentemente no es un problema que pueda resolver solo el Perú. Esto va a requerir una conversación entre varios países, como de alguna manera insinuaba Ricardo. Y esa conversación es de carácter urgente y tiene que tener, como usted bien lo mencionaba, el apoyo de ACNUR y el apoyo de la Oficina de Migraciones de Naciones Unidas. Hoy en día yo me atrevería a decir que el problema de la migración venezolana es probablemente uno de los mayores problemas de migración que existe en el mundo. Sí, lo ha dicho Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hace tiempo. No sabemos si han hecho cosas eficaces. Ahora, yo he escuchado hablar al alcalde de Arica y decir que hay que reunir a las autoridades de los 4 países concernidos. Es decir, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y hacer un corredor humanitario. La pregunta es, ¿hay que hacer un corredor para que regresen a Venezuela, al menos los que quieran? Bueno, si hay un grupo de gente que quiere regresar a Venezuela, creo que hay que darle todas las facilidades para que lo hagan, sin duda. Pero hay que hablar con Caracas. Bueno, sí, en algún momento va a haber que hablar con Caracas. E incorporarlo a este diálogo entre 4 para que el corredor desemboque ahí. Yo diría que en realidad debería haber una primera etapa en la cual abren los 4 países que están sufriendo el problema, que más o menos acuerden algunas bases mínimas de cómo solucionarlo y en ese momento ver qué se hace con Venezuela. ¿Qué bases mínimas pueden ser, Ricardo Valdés? Bueno, se habla de un corredor humanitario y obviamente el venezolano que quiere regresar a Venezuela creo que tiene las puertas abiertas, así lo ha manifestado el propio Maduro. Entonces, ¿cómo llega ahí? ¿Con qué llegando dinero? a Colombia,
Pues eso es que armar un corredor humanitario. La mesa migratoria que se reunió hace escasamente 3 semanas con fondos de la Unión Europea, hay más de 800 millones de euros que están pensados además para aliviar la crisis migratoria. ¿Aportados por quién esos 800 Unión millones? Europea. Ya, Unión Europea. Unión Europea. Y son para el problema, para el problema migratorio venezolano. Ya. Entonces hay que poner este problema sobre el tapete y que organizaciones como la OIM, ACNUR, que están manejando de alguna forma parte de estos fondos, sean parte de la mesa, conjuntamente con las cancillerías que tienen que hacer con este problema. Y obviamente, bueno, Interior también tiene lo suyo, porque migraciones depende del sector interior. Entonces, hay que juntarlos a todos y tratar de encontrar una solución. No solamente lo dijo el alcalde de Arica, también lo ha dicho el gobernador regional de Tacna, que dijo, señores, esto es un problema humanitario. Antes que nada, se trata de personas y hay que ayudar a las personas a que regresen. En efecto, hemos visto niños que han estado caminando durante horas en la noche y hay que encontrar una solución y hay que viabilizar esos fondos a través, obviamente, de las comunicaciones que se tienen que dar entre los países que van a ser parte de ese corredor, ¿no? Ahora, independientemente de este personal, no solamente es gente de Venezuela, también hay colombianos, también hay haitianos. Y en la experiencia que tenemos nosotros, porque el jueves tenemos una reunión, CHS es parte de esa organización. Capital Humano Social. Sí, en Tumbes, donde nos vamos a reunir sociedad civil y autoridades de Tumbes, Perú y Huaquillas, Ecuador, justamente también para analizar cómo podemos mejorar y cómo podemos cerrar las brechas entre lo que dicen las normas y los protocolos y lo que pasa en la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la frontera con el Ecuador? Bueno, ese es el principal núcleo del problema, puesto que es donde en general los venezolanos llegan en las peores condiciones, porque son explotados a lo largo del camino, vienen con muy pocos recursos y van trabajando, si se le puede llamar trabajar a lo que hacen, hasta la frontera Ecuador, y ahí son víctimas de una serie de mafias explotadoras, porque ya estamos hablando de gente que está viniendo a tratar de quedarse en el Perú, buscando a sus familiares. ¿Por qué Perú y no Chile? Bueno, Chile en principio fue un destino, yo diría que ni siquiera secundario, en tercer lugar. Chile tiene 430.000 venezolanos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de Chile. Es 30% de la migración que está ahí. ¿Cuántos peruanos hay? ¿Cuántos peruanos hay en Chile? En Chile son como 250.000. 250.000, ¿no? Y una cantidad similar de colombianos. Pero hemos tenido también un flujo muy fuerte de otras nacionalidades como afganos, que también están entrando hacia Ecuador. Y que vienen de Brasil, vía Madre de Dios. Hay muchas fronteras complicadas. Tenemos las fronteras también que vienen precisamente, muchos haitianos entran por la frontera Brasil-Perú en Madre de Dios. Entonces, y hay un gran flujo migratorio de ingreso y de egreso que forma parte de esta gran complejidad que no podemos dejar de ver. O sea, quizás por toda la conflictividad que hemos vivido, no hay que olvidar que han muerto en este proceso, por ejemplo, del cierre de fronteras, en el conflicto donde Puno tuvo un rol destacado y ahora lo sigue teniendo en la conflictividad, murieron 7 haitianos, congelados, muertos de hambre. Entonces, hay un problema realmente humanitario que hay que mirarlo de acuerdo. Con muchos Embajador ángulos. usted dijo que Chile había endurecido sus medidas migratorias. ¿Qué es lo que ha hecho Chile? Y concretamente 2 cosas, por lo que tengo entendido. Lo primero es declarar que no va a dar facilidades migratorias para que la gente regularice su permanencia. Que no va a dar facilidades migratorias. No va Eso a dar. después de ciertos crímenes, ¿no? También Sí, por supuesto. se legisló un poquito con la urgencia y bajo la conmoción emocional de algunos crímenes cometidos por venezolanos. Sí, efectivamente es cierto, efectivamente es cierto. Sobre todo que mataron a un carabinero, ¿no? Claro, eso creo que fue lo que detonó la adopción de las medidas. Pero en todo caso, la realidad es que ellos han dicho ahora claramente que no van a regularizar a nadie y al no estar regulares, la gente no puede trabajar. En consecuencia, para ganarse la vida, tiene que buscar escaparse de Chile para ir a algún otro lugar donde puedan conseguir cómo sobrevivir. Entonces, ahí hay el origen inmediato de este problema de acumulación de gente en la frontera con el Perú, porque como hay gente que obviamente no tiene dinero para estar tomando un avión o tomar un bus o lo que sea, van en la mayor parte de los casos caminando hasta la frontera con el Perú. Y ahí está el problema, porque nosotros, con toda razón, en mi opinión,
no estamos dejando entrar a personas que no tienen una situación regular. Es decir, documentos. Documentos. Pero esto, como bien decía Ricardo, en el fondo es un problema humanitario. Y creo que es muy bueno que programas tan prestigiosos como el suyo quieran llamar la atención sobre este tema, porque hay que verlo así, como un problema humanitario que tiene que ser resuelto en cooperación de todos los gobiernos que están afectados con este problema, concernidos. Así es. Ricardo Valdés, a esto se añade el, digamos, temor que se ha ido consolidando en la sociedad peruana por la delincuencia. Algunos dan por descontado que la presencia de delincuentes venezolanos ha modificado los términos y las prácticas criminales por una mayor ferocidad. Me ha dicho algún colega suyo que ha sido un alto funcionario del Ministerio del Interior. ¿Es verdad? ¿Hay un fundamento para decir eso o es prejuicio? A ver, porque ferocidad hemos conocido en el Perú desde siempre. Sí, lo sé, ¿no? Entonces, yo andaba pensando en un ejemplo de cercano, por ejemplo, de sicariato, ¿no? Cuando se ejecutó a la Tota y su familia en San Miguel, ¿no? En principio se hablaba de que eran sicarios extranjeros, no se sabía bien si podían ser venezolanos o colombianos. Estos problemas de construcción civil, ¿no? Que mataron a los hijos, a los padres, Sí. Fueron sicarios peruanos. O sea, lo que quiero decir con esto es que la ferocidad no es patrimonio de ninguna nacionalidad, ¿no? Hace un par de meses el sextuple asesinato de una familia, incluido abuelos y nietos, ¿no? Sí. En un auto estacionado. Así es. En una zona céntrica de Lima. Claro. Bueno, lo que quiero decir con esto es que sí han habido unos cambios en los patrones, ha habido una mayor pugna por los territorios que se quieren controlar y en efecto hay informes sobre toda esta organización llamada el Tren de Aragua y los gallegos, que es otro brazo del Tren de Aragua, que se han tomado cierta posesión no solamente en el Perú, también en Ecuador, que tiene un problema muy serio. Hemos visto los problemas que está pasando el presidente Lasso. Sí. También en Chile y también en Colombia. Entonces hay unas pugnas entre estas bandas criminales, pero el tema de fondo, para mí, antes de discutir las nacionalidades que entran en la criminalidad, es que la seguridad, que es la responsabilidad del Ejecutivo en el Perú, debe generarse y debe garantizarse independientemente de la nacionalidad de quien está delinquiendo. Es decir, el control de la criminalidad en el Perú atraviesa por un mayor dominio del territorio por parte de la policía, por parte de las fuerzas de inteligencia, por parte de todo el operativo, los operadores de seguridad que incluyen Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, ¿Y qué es lo que ¿no? no estamos haciendo bien para cumplir con esos objetivos? Creo que hemos, como se dice en fútbol, hemos cedido la cancha. Me parece que como consecuencia de diversas situaciones, este problema serio que hemos tenido de liderazgo y de cambios de ministros del sector interior, sobre todo, y de comandantes generales de la policía, se ha debilitado muchísimo la cadena de mando y sobre todo la focalización en los problemas de inseguridad. Uno mira las estadísticas y a partir del año 2017 estamos otra vez, que habíamos bajado bastante en inseguridad, estamos otra vez ya regresando a épocas pasadas con victimizaciones sumamente elevadas. Y eso es porque se ha perdido la brújula y hemos tenido un debacle político muy fuerte, cambios de presidentes, sin ir muy lejos. O sea, estamos entre diciembre, enero y febrero, 4 ministros del Interior, considerando el último de Pedro Castillo, 4 ministros del Interior y 2 comandantes generales. Eso realmente mella la posibilidad de coordinación, la posibilidad de establecer una estrategia, la posibilidad de mirar hacia futuro para recuperar el territorio, el terreno, para coordinar además con los alcaldes, que también son una pieza muy importante porque ellos son los responsables políticos de su territorio. Y ahí se tiene que coordinar desde abajo hacia arriba la política de seguridad. Bueno, en todo caso, muchas gracias por haber estado acá y por tratar de hacer una convergencia entre los esfuerzos desde el interior y de relaciones exteriores, no porque tengan mandatos oficiales, sino que conocen esos sectores, porque aparentemente ha sido necesario que la prensa hable del tema para que las autoridades se muevan. Eso realmente es lamentable. La canciller ha dicho que el miércoles va a hablar de una manera muy seria con su colega chileno, el miércoles. Sí, pero lo que no se puede hacer es victimizar la migración, criminalizar
la migración. No, pero hoy anunció además que ya están hablando. O sea, no el miércoles. No es que están esperando, ya lo están haciendo. Bueno, en todo caso, da la impresión que hace falta que los programas políticos hablen de esto para que las autoridades del Estado se den cuenta que es una cosa grave y que más bien vale la pena intervenir a tiempo antes de que la cosa sea inmanejable y nuestro país tenga una mala imagen exterior. Muchos nos quejamos de eso, pero si no respetamos derechos fundamentales, las consecuencias van a ser malas y las vamos a pagar nosotros todos.